Gatos y Galilea, les envío en este video el primer círculo, y que va a ser, el tema de este círculo va a ser José, hombre de familia. Quisiera que nos enfoquemos en la vida de José, sobre todo en su relación con su familia, en especial con sus hijos, con su hijo Jesús, ¿no? Entonces, si uno se pone a ver las intervenciones de San José, no son muchas. Por ejemplo, la que vimos en la charla fue la intervención de él frente a María embarazada. Él decide retirarse en secreto para protegerla a ella, para proteger su reputación. Una primera intervención de San José. Una segunda fue cuando tomó al niño y se fue a Egipto. Y bueno, y ahí vivieron en Egipto un buen tiempo, ¿no? Otra tercera es cuando el ángel le dice que regrese a Israel, y él toma al niño y regresa, ¿no? Y la última fue cuando se perdió el niño en el templo y fueron a buscarlo, y dice la palabra que fueron a buscarlo con angustia, angustiados, ¿no? Preocupados por Jesús. Y bueno, después sabemos cómo es, cómo regresa después a Nazaret con ellos. Pero en todas las intervenciones de San José, todas estas intervenciones son en favor de la familia. Y eso ya nos dice algo de San José, que era un hombre de familia, un hombre que estaba centrado en su familia. Su corazón lo tenía puesto en su familia, sus decisiones eran a favor de la familia. Así que bueno, nos propongo cómo enfocarnos en eso. Sobre todo quisiera responder a esta pregunta: ¿cómo era la relación de José, San José, también podemos decir de María, con su hijo Jesús? Y para eso vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Dice así: sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo el día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Quisiera detenerme en esta parte que nos habla un poco de cómo era San José con su hijo Jesús. En primer lugar, podemos decir que su relación era de confianza, porque, como dice acá, estuvieron un día entero en una caravana y recién al final se preguntaron dónde estaba su hijo. O sea que se ve que tenían una gran confianza con Jesús, que le daban libertad a Jesús y que bueno, y que lo habían formado en la libertad, podemos decir. Estaban todo el tiempo chequeando dónde estaba, ¿no? Así que esa es como la primera rasgo que podemos decir, es como una relación de libertad y de confianza con Jesús, entre José, también María, y con su hijo Jesús. Pero por otro lado se ve un gran respeto y una gran autoridad por el lado de San José en relación con su hijo Jesús, porque cuando vuelve dice que regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos, o sea que respetaba la autoridad de ellos. Por eso esta ida al templo no fue un capricho de Jesús. De hecho, él le explica, porque evidentemente debía haber sido raro que haya cometido una cosa así Jesús, ¿no? Que estaba acostumbrado a tener esa relación de confianza con los padres. Y
Y le explica que se estaba ocupando de los asuntos de su Padre Celestial. Entonces, por una razón superior, deja a sus padres y se va al templo. Pero si quieren, quiero como mostrarles cómo entre la relación de José y Jesús había un gran balance entre una confianza, una gran confianza que le tenían a Jesús y en la relación, y por otro lado, este evangelio nos deja ver también la autoridad. Tenía autoridad San José, pero también tenía confianza. Dos aspectos muy importantes de la relación que tenía con él. En segundo lugar, ¿qué cosas aprendió de San José? Hay un dicho popular que dice: de tal palo, tal astilla. Entonces, cuando vemos a Jesús en su humanidad, vamos a decir que mucho de su humanidad lo recibió de José y de María. Y de José quizás más, porque pasó mucho más tiempo trabajando, más horas de trabajo con él, mirándolo más a él, y también porque era su modelo varón. Entonces aprendió mucho Jesús de San José, por supuesto que también de María. ¿Qué aprendió de San José? Podemos decir que en primer lugar aprendió a trabajar. Conocemos indirectamente lo que hacía José por la palabra, dice, por Jesús, ¿no? El domingo pasado vimos un poco esto, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero?, dice Mateo 13:56. Y el evangelio que acabamos de leer el domingo dice: ¿no es acaso el carpintero, hablando de Jesús, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Marcos 6:3. O sea, habla por un lado que San José era carpintero y que Jesús era carpintero, ¿no? En la primera parte dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? Y el otro evangelio dice: ¿no es acaso el carpintero, hablando de Jesús? O sea que aprendió seguramente el oficio de San José, y fue una de las cosas más importantes, pero también podemos decir todo lo que conlleva una vida de trabajo, ¿no? Aprendió de San José seguramente que la vida es dura, tiene sus exigencias, que hay que trabajar fuerte para salir adelante. Se movió en el mundo de lo concreto, propio del trabajo, de los materiales, de las cosas, y lo aprendió todo eso con San José. Pero más que todo, sobre todo, él le enseñó a moverse en el mundo del trabajo, y lo lanzó a él. Seguramente en algún momento Jesús tuvo que asumir el negocio del Padre, porque como ya sabemos, en la vida pública ya no aparece más San José. Entonces en algún momento murió San José, y quizás hubo un tramo de su vida que tuvo que llevar adelante el negocio del Padre. Y sobre todo te das cuenta de esto por la gran conexión que tiene Jesús con el mundo concreto, laboral. No era un tipo desencarnado, sino que era una persona que conocía bien el mundo. Y creo que esto lo ganó por San José. Por ejemplo, conocía bien el mundo laboral, sabía cuánto se pagaba un jornalero. Esto, por ejemplo, Mateo 20:2, sabía eso. Sabía el valor del dinero también. Sabía la diferencia entre 1000 talentos y 100 denarios, que es una diferencia grandísima. Es muchísima plata, 1000 talentos y 100 denarios no es mucho. Conocía también el ciclo de las plantas, de los campos, o sea, conocía de campo también, como la parábola de la higuera y así otras. O sea, lo que quiero decir es que estaba inmerso en el mundo del trabajo, en el mundo normal, común, concreto, y el que le enseñó seguramente todo eso es San José. Y en segundo lugar también aprendió la fe y la palabra de Dios de San José. Lo que no entienden, sobre todo el evangelio que vimos el domingo, ¿no? ¿Acaso, no? ¿Cómo puede ser que salgan esas palabras de gracia de su boca, ¿no? Decían en Lucas 4:22. ¿Cómo puede ser que el hijo del carpintero, el hijo de José, tenga esas palabras de gracia, de tanta sabiduría? ¿Cómo puede ser de un simple carpintero que haya aprendido todas esas cosas? Y evidentemente San José no era solo un carpintero. No sabemos mucho de él, pero seguramente le enseñó. Como cualquier persona normal, también aprendió
de la palabra de Dios, seguramente también de María. María y José le enseñaron. De hecho, María, por ejemplo, en el Magnificat, cita muchas partes del Antiguo Testamento. O sea, ella conocía bien el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús sabía leer, por ejemplo, y no era muy común eso. Sabía leer en hebreo, cuando todo el mundo hablaba en arameo. O sea, eso lo había aprendido seguramente de San José. Conocía bien el Antiguo Testamento, lo cita 1000 veces Jesús. Conocía el estilo de los maestros de su época, por ejemplo, el estilo de hablar en parábolas, el estilo de las frases que hacen muy propio de los rabinos de su época. Seguramente debe haber aprendido estas cosas de San José. También conocía las grandes escuelas de interpretación. Por ejemplo, conocía que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. O sea, a veces uno mira a San José y piensa que le enseñó solamente a ser carpintero, pero evidentemente no. San José era un hombre que a nivel religioso bien formado, que conocía bien, ¿no? Entonces, y eso se lo transmitió Jesús. Bien, les digo estas cosas para que puedan compartir en el círculo, sobre todo para enfocarnos y aprender y mirar a San José, a la luz de San José, en mi propia familia, que puedo aprender yo. Seguramente muchos de ustedes tendrán como distintas situaciones. Algunas tendrán chicos, otros tendrán adolescentes, otros ya chicos más grandes que ya están casados, o algunos no tienen ningún hijo, pero siempre de algún modo esta maternidad o esta paternidad la tenemos en nosotros. Siempre tenemos que hacernos cargo de alguien o tener influencia sobre alguien en mi familia. Por eso, a ejemplo de San José, podemos tomar también sus virtudes, cómo trató a Jesús, para poder aplicar eso en el contexto, en el lugar o en la misión que el Señor me ha encomendado. Quisiera terminar con esto último, con la actitud de la Virgen, que dice que conservaba todo esto en su corazón. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Seguramente San José tenía la misma actitud frente a todo lo que pasaba en la familia, frente a todas las cosas que iba descubriendo, con la voluntad de Dios se iba manifestando, iba conservando en su corazón todos esos momentos, iba detectando la presencia de Dios, en su vida y en la vida de la familia. También esa es una invitación con este círculo, a poder descubrir la presencia del Señor en mi familia, que verdaderamente está y que me está guiando. Bueno, les mando un saludo y también para este círculo les propongo 3 preguntas. Primero, en primer lugar, ver dónde puedo ver la presencia de Dios en mi día, viendo este tema de San José en el día a día. En segundo lugar, en qué cosas pequeñas que hago por los demás me estoy santificando, estoy viendo que me voy dando pasos. Y después, bueno, tomando un poco estas cosas que hemos visto sobre la familia, qué virtudes de San José necesito fortalecer para crecer en santidad. Les mando un saludo muy grande.